Buenos días a todos, feliz sábado. Antes de empezar los cultos siempre me gusta poner en situación, porque es cierto que a lo mejor hablamos de alguna historia o comentamos algún personaje, pero lo vemos como muy alejado, no lo terminamos de ver a nuestro lado ni con nuestros mismos pantalones, por así decirlo. Entonces vamos a hacer un viaje con nuestra mente, ¿vale? E intentar imaginarnos todo lo que podría estar pasando con Juan. Estamos con Juan. ¿Con qué Juan? Ya lo iremos descubriendo. Estamos con Juan, uno de nuestros Juanes, que su vida, al igual que la nuestra, pues tenía momentos de estar arriba, estar bien, estar feliz, y momentos de que se ahogaba, desasosiego, pues como nosotros. Hay días en los que el sol brilla y nos despertamos sonrientes, y hay días en los que llueve y nos despertamos desanimados. Y eso plantea una pregunta, y si es posible que un hombre de Dios se descorazone, que un hombre de Dios tenga dudas, se rinda y decida tirar la toalla. Y ya no solamente si eso puede pasar, que lógicamente puede pasar, pero ¿qué hacer? Sobre todo cuando eso sucede. Tenemos a Juan el Bautista, que se había posicionado de parte de Dios y lógicamente había cumplido y había aceptado su misión de proclamar la verdad abiertamente, y por eso perdió su libertad. Y ahora nos lo encontramos en una situación de encierro en una cárcel de la época, con sus paredes frías, con sus incomodidades, con todas sus restricciones. Pensemos en Juan como una persona muy activa que ahora hacía su vida en un sitio reducido, pequeño, y que tampoco sabíamos exactamente si ahí el aire que corría era puro para tener bien despejada su mente, o si el sol le daba toda la mañana y podía ver el amanecer. Sabemos que precisamente las cárceles pues no estaban enfocadas a ser así. Así que nos lo encontramos que en un principio no tenía ningún ánimo de queja, ningún espíritu de duda, pero poco a poco fueron apareciendo esos espíritus de duda. Según dice Elena de White, pues uno de los motivos pudo ser que la actividad física en la cárcel no era la que él tenía. Él era un hombre muy activo, como hemos dicho. Y otro de los factores que también influyen fueron los amigos. Está bien que los amigos fuesen a visitarle, está bien tener amigos que nos acompañen en nuestros momentos de debilidad. El problema era que cuando sus amigos iban, le preguntaban a Juan: ¿cómo puede ser que Jesús esté ahí afuera haciendo sus milagros y sus cosas y tú estés aquí? ¿Es que no va a hacer nada para sacarte de aquí? Y claro, eso, en la situación en la que estaba Juan, empezaba a hacer crecer en él el espíritu de la duda, y unas dudas y unos pensamientos que a lo mejor nunca se habían presentado si no llega a ser por esta situación. Hay algunas cosas que causan que nuestra naturaleza tiemble. El entorno en el que vivimos influye en nuestro estado de ánimo. Si estamos en un ambiente siempre de tensión, de gritos, y en el que no nos encontramos a gusto, pues lógicamente siempre vamos a estar alerta, con ansiedad, y va a ser un caldo de cultivo para que aparezca la duda y el desasosiego. Y con todo esto, que era el ambiente que tenía Juan, hostilidad, desasosiego, empezaba a haber duda, no tenía la actividad a la que estaba acostumbrado, su actitud optimista la fue perdiendo. Las discusiones de los discípulos de Juan, cuando iban a visitarle, empeoraban las cosas, y tampoco entendía cómo podía ser que el Mesías no le ayudase. Sus amigos podrían haber sido de gran ayuda, pero, sin embargo, no lo estaban haciendo. En el caso de Juan, los amigos, en vez de ser ánimo y ayuda, fueron desánimo y duda. Y es algo que también le pasó a Job cientos de años antes. Sus amigos acabaron siendo casi herramientas de Satanás. Pero es que más adelante Jesús también tiene que decirle a sus discípulos, a sus amigos: aparta de mí, Satanás, porque muchas veces con la mejor intención decimos palabras que a lo mejor
pueden causar el efecto contrario. Por eso, como amigos que somos, porque todos tenemos a alguien al que somos amigos y le damos nuestro consejo, cuán importante es cuando tenemos a un amigo que lo está pasando realmente mal o lo está pasando simplemente mal, pero necesita nuestra ayuda, cómo pedir esa sabiduría para escoger las palabras que sirvan no solamente de ánimo, sino también de reconciliación y de acercamiento a Dios. Que no seamos instrumentos de Satanás de crear dudas, sino que seamos instrumentos de Dios para que nuestros amigos puedan acercarse con nosotros a Dios y no los separemos, como pasó, por ejemplo, en el caso de Juan. Otro de los factores era el no entender el reino de Dios. Y puede ser que a nosotros a veces también nos pase. Sí, sabemos que Jesús va a venir y sabemos que cómo va a ser, pero como nos lo han dicho durante tanto tiempo, ya hay veces que el desánimo nos puede y es como, va a venir, pero ¿cuándo? Y ya a veces perdemos de vista esa gran meta. Y a Juan le estaba pasando eso solamente que de otra manera. Él, al igual que el resto de judíos, esperaba un Mesías que fuese a llegar y coger el trono de David y decir, aquí estoy yo, esta es mi nación, fuera los romanos y venga, empezamos de cero y a tope como antes. Y las expectativas no se cumplían y cuando nuestras expectativas no se cumplen, en nuestra cabeza hay una confrontación y ahí es donde siguieron surgiendo la duda. Estamos viendo un caldo de cultivo, ¿no? En el que está ahora Juan, donde de repente todas las dudas que podía tener eran normales. Pero eso también nos puede pasar a nosotros. En nuestra vida podemos estar rodeados de un caldo de cultivo en el que las dudas sean normales. Dios no nos está diciendo la duda va a desaparecer, no vais a tener duda o prohibido tener dudas. Simplemente, ¿qué podemos hacer? Perdón, ¿qué podemos hacer con esa duda? Y Juan estaba vacilante en la duda. Uno se puede preguntar, ¿por qué Dios permite que pase esto actualmente? ¿O por qué los grandes hombres de Dios? ¿O por qué yo, que soy muy temerosa de Dios y muy fiel a Dios, por qué me está pasando esto? ¿Por qué a esta familia que es todo lo contrario a lo que tú pides le va tan bien y a mí tan mal? ¿Por qué si yo me cuido tanto con la salud, tengo tanta enfermedad y ellos que no se cuidan? Son dudas, son preguntas que de alguna forma, a veces, según la situación en la que estemos viviendo, nos pueden surgir. Sin embargo, Jesús nos da la certeza, nos da la respuesta de qué hacer con esa duda y se la dio también a Juan. Cuando llegaron los discípulos de Juan, Jesús los miró y les dijo, mirad lo que voy a decir, esto mientras que hacía milagros. Vais a donde está Juan y todo lo que estáis viendo se lo vais a decir. ¿Por qué le decís las dudas y no le decís lo que veis? Estáis viendo que los ciegos ven, estáis viendo que los cojos andan, estáis viendo que los leprosos quedan limpios. Id y contarle eso a Juan. Nosotros, seguro, que si ahora nos ponemos a pensar, tenemos algo que es como nuestro milagro, nuestro milagrito. Ese momento en el que, o momentos, en el que realmente sí que hemos visto reflejarse el poder de Dios. Ese momento de, aquí ha estado Dios y esto ha sido por obra de Dios. Y seguro que es un momento en el que cuando nos acordamos, se nos dibuja la sonrisilla porque nos acordamos del proceso que Dios hizo en nosotros o de cómo Dios hizo el milagro y se obró lo que tanto nos hacía falta. Pues Jesús le estaba diciendo a los discípulos, id y contadle a Juan todo esto. Y cuando los discípulos fueron y se lo contaron a Juan, le contaron a Juan lo que Dios había venido a hacer. Le contaron a Juan la esencia del reino. Y esa esencia del reino de Jesús no es muy distinta a la esencia del reino que nos espera. Es un reino en el que se va a restablecer todo. Aquí es eso. Jesús es misericordioso con los desamparados. Llenaba las necesidades humanas. Y si esto lo hacía con la gente que estaba afuera, Juan dijo, si esto lo hace con ellos, eso quiere decir que de mí no se olvida. Jesús no se ha olvidado de mí, de yo quien he sido el que he preparado el camino. De repente, los discípulos, los amigos, dejaron de ser desánimo y desasosiego y con Jesús en su corazón, los discípulos pasaron a ser aliento, esperanza y fuerza. Le contaron a Juan todo, pero se lo contaron de una forma en la que se notaba la transformación. Ellos también lo habían entendido.
ellos también lo habían sentido. Esa sonrisita que se nos pone a nosotros cuando recordamos nuestros milagros y todo lo que hemos pasado con Dios y nuestras victorias, esa misma sonrisa que se nos pone a nosotros, ellos tenían a la esperanza y la fortaleza. Quiero leer un extracto de una de las semanas de oración de jóvenes que hace ya, no sé si fue del 2011 o 2012, por ahí, hace ya tiempo. Y me gustaría leerlo porque es un extracto que me encanta. Tener fe no significa entenderlo todo. Significa permitir a Dios que se manifieste y que haga lo que crea conveniente. Significa tener la certeza de la salvación y de la dirección divina. Significa saber quién es Dios. Tener fe no significa que yo te pueda explicar con uñas, detalles y proceso científico y en probeta la Trinidad, el nacimiento de Jesús, todo ahí bien explicado con su fórmula científica. Tener fe no significa eso. Tener fe significa saber quién es Dios, saber en quién estoy creyendo, saber todo lo que he pasado con Él y saber que la dirección que Él elija vamos a ir a tope con ella. Tener fe significa saber que la salvación que nos ofrece ya la tenemos y podemos empezar a vivirla aquí. Sí, nos vamos a enfrentar a millones de preguntas y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque va a pasar. Pero nunca abandonará Cristo a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarle, nosotros podemos caer en la tentación, nosotros podemos ir y venir, pero Cristo nunca puede desviarse de un alma por la cual dio su propia vida. Nosotros estamos, vamos, arriba, abajo, pero Dios siempre va a estar ahí. Y es una de las cosas que a lo largo de toda la mañana hemos estado comentando y hemos ido hablando. El hecho de que Dios nunca se queda a la puerta de ningún sitio y Dios nunca se levanta del sofá según lo que estemos viendo y Dios siempre está ahí. Somos nosotros los que podemos ir y venir o estar más cerca o más lejos, pero Dios siempre va a estar ahí. Incluso cuando ya no queremos escucharlo, Dios siempre nos a Él. El poder divino es lo que da éxito. El que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está sentado entre los querubines. Es cierto que está en medio de la lucha, del conflicto que todos sabemos y que está en todo el tumulto de las naciones, pero aún así sigue guardando a sus hijos. Esto es algo que lo sabemos, pero a mí también me gusta hacer cultos recordando lo que sabemos. Porque hay veces que decimos, sí, Dios es amor. Y lo decimos como quien dice, dame 3 barras de pan y una docena de huevos. Porque lo hemos repetido tanto algunas veces que o estamos en una situación tan complicada que se nos olvida. Pero es que es así, o sea, el que es Rey de Reyes, el Señor de Señores, que está sentado entre los querubines, en medio de la lucha, del tumulto de naciones, aún así sigue guardando a sus hijos. Su pueblo sigue seguro en sus manos. Eso quiere decir que estando aquí vamos a tener una burbuja con una utopía dentro y va a ser todo felicidad y riqueza y sanidad. No. Lo que quiere decir es que en sus manos vamos seguros hacia la victoria. Dios está deseando llegar y decir, este es mi pueblo, basta ya de enfermedades para ellos, basta ya de sufrimiento, basta ya de todo, pero todavía no es el tiempo. Pero sabemos que lo hará. Y sabemos que en sus manos, si no nos separamos de su mano, podremos llegar a ese final. Y es un mensaje lleno de esperanza y es un mensaje lleno de un poder y una potencia que nos tiene que levantar el espíritu y decir, ¡a por otro día! Y debería ser nuestro pensamiento para afrontar cada día. ¿Por qué la duda? Pues porque somos humanos y porque, bueno, cada uno de nosotros está en medio de este conflicto. Y a veces Satanás se mete en nuestros pensamientos, aprovecha las malas noticias, aprovecha cualquier soledad, aprovecha cualquier momento en el que tengamos la defensa lo más baja posible para intentar meter la duda. Y a través de la duda, si empezamos a dejar que anide, ya va consiguiendo poco a poco su objetivo. Uno de los resultados de este conflicto en el que estamos viviendo pues puede ser que a veces nos sintamos abandonados, nos sintamos solos, pero esta es por la razón por la que
tenemos que recordar y repetir las veces que haga falta. Está muy bien cultos y partes de meditaciones de tarde en la que descubramos algo nuevo. Eso es genial y además debería ser una tónica porque cada vez que se lee la Biblia yo creo que se aprende siempre algo nuevo. Pero recordar lo que sabemos, y es que Jesús está siempre cerca con nosotros. Nadie nos entiende como Él. Cuanto más grande sea la crisis, da igual. Si tenemos una misión que hemos puesto en manos de Jesús y Jesús nos ha dado una misión, esa misión se va a llevar a cabo y Jesús se encargará de que la llevemos a cabo, de que esa misión que nos ha encomendado finalice. ¿Qué hacer con la duda? Pues normalmente la duda suele aparecer cuando estamos ante un gran fracaso y decimos, madre mía, esto peor no puede ir. O a lo mejor estamos en un gran éxito, pero nos damos cuenta de que estamos solos en ese éxito y de repente nos sentimos solos. O a lo mejor nos han dado esa noticia y una noticia horrible de salud o económica y se nos cae el mundo encima. Porque hay veces que se nos puede caer el mundo encima y no pasa nada por sentir que el mundo se nos cae encima. Pero ahí es cuando puede empezar a surgir la duda. Aunque no estemos encarcelados, hay muchas cosas que pueden favorecer que esa duda siga en aumento. Puede ser que nuestros hábitos y nuestras costumbres nos atraigan a la oscuridad en vez de llevarnos a la esperanza y a la luz que nos da Jesús. Por eso, cuando tengamos una duda, no hay una fórmula mágica, pero sí hay una fórmula que hay que entrenar, porque al igual que entrenamos nuestros músculos, nuestra reacción o nuestra mente también hay que entrenarla y educarla. La forma en la que vemos la vida, es cierto que el carácter de una persona pues también influye, pero no es determinante ni mucho menos es lo que nos va a ayudar. Puede ser que haya una persona con un carácter súper feliz, pero si nada más que hay a su alrededor derrotismo, al final eso es lo que va a suceder con esa persona. Tenemos que entrenarnos para saber qué hacer con la duda y así evitar caer en la confusión. Lo más importante sobre todo es tener un lugar limpio, lleno de luz, un lugar que digamos, este es como mi pequeño rincón de paraíso en el que hay calma y tranquilidad. Puede ser nuestro propio hogar, puede ser, ¿por qué no intentar lo que sea incluso en nuestro lugar de trabajo? ¿Por qué no intentar que todos los lugares por los que nos movemos sean nuestro rincón de luz y nuestro rincón de calma, que no sean lugares de tensión? Es cierto que no todo depende de nosotros, pero cuando tengamos la duda ahí acechando, tener un lugar en el que poder reposar y estar tranquilos y meditar con calma. El hábito de permitir que nuestra mente se recree en lo positivo y se aleje del egoísmo y la envidia. Y esto es muy importante, entrenar la mente en cuando nos pasa algo, no solamente buscar lo positivo, sino recrearse en lo positivo que ya hay. Y no en lo positivo de, uy, yo tengo 3 coches, mira el vecino tiene 4, yo quiero 4, yo quiero 4, yo quiero 4, yo quiero 4. Debemos de evitar la envidia y el egoísmo y centrarnos en lo bueno, en lo positivo, que nuestra mente se recree en esos pensamientos positivos que tenemos, en esas gracias que tenemos que dar a Dios. También es importante el ejercicio físico y no solamente es bueno para el cuerpo, y para esto pueden hablar cualquier médico que conozcáis. No solamente el ejercicio físico es bueno para el cuerpo, también es muy bueno para la mente, para oxigenarla, para a lo mejor romper con una rutina o con un pensamiento y nos ayuda a liberarnos. Un espíritu gozoso, un espíritu alegre, una mente siempre despierta. Me gusta la palabra optimismo saludable. Y eso es lo que deberíamos de buscar, no un optimismo de se está cayendo todo a mi alrededor, uy, sí, todo lo bueno que me pueda pasar me sucederá. Sí, pero sabiendo lo que hay a mi alrededor, un optimismo saludable es sé lo que está pasando de mal, pero aún así yo sé dónde tengo mi confianza y dónde voy a poder llegar. Un optimismo saludable, me gusta mucho esa palabra
y me gustaría que se os quedase en la mente. Optimismo saludable, afianzado en la fe y en la presencia de Dios. Nos ayudará a evitar la duda. Obviamente, otro de los pasos que podría decir son los amigos. Es buenísimo tener amigos, tener esas personas que podamos llamar y pedir consejo y desahogarnos y decir, el mundo se desmorona, y tener un hombro en el que apoyarnos y llorar. Pero que esos amigos nunca estén por encima del consejo que nos pueda dar Dios. Algunas veces parece que las cosas no son claras, o negras, o blancas, u oscuras. Vivimos en un mundo que cada vez es más confuso. La palabra de Dios nos ayuda a discernir. Tenemos que conocer muy bien aquello en lo que creemos. Y sobre todo, mirar en lo más profundo de las cosas. No sé si habéis visto, espero que sí, la película del Príncipe de Egipto. Esta que hicieron de dibujos, a mí me encantó. Para mí es una película maravillosa. Hay una de las canciones, que es la de La mirada celestial, pues esa canción es justo eso, mirar lo más profundo de las cosas, no quedarnos solamente en lo material, porque lo material al final pasa, sino mirar con esa mirada celestial, mirar las cosas más allá y quedarnos con lo espiritual, que es lo importante. Las cosas materiales no son importantes, centrarnos en lo espiritual. Y una vez que tengamos lo espiritual, Dios nos da la promesa de que todo lo demás irá viniendo. Cuando estamos confusos, hay gente que os diría, dejad la mente en blanco y poneros a meditar. Un gran tapiz, aunque lleno de... No, cuando estamos confusos, lo que debemos de hacer es dejar que nuestra mente se recree en los pensamientos de Dios. Cuando estemos más tentados, más dudosos, más agobiados, centrarnos en cánticos, en textos bíblicos, en promesas, repetirnos esas cosas, repetirnos esos cantos, esos himnos, esas partes que nos encantan de la Biblia, esos momentos de victoria que hemos tenido con Dios. Y entonces dejar que el Espíritu Santo posea nuestra mente. Tenemos que darle todo el crédito y todos los reconocimientos a Dios en nuestros éxitos, pero de igual forma en nuestros fracasos debemos acudir a Él, para que Él nos reconforte. Ya, simplemente para terminar, porque suelo ser bastante breve, ¿os imagináis que Juan hubiese cedido a la duda? Quiero decir, imaginad Juan, todo lo que conocemos de él, el potencial. ¿Os imagináis que hubiese cedido a la duda y que se hubiese convertido en una pieza en la parte del tablero de Satanás? ¿Qué gran jugada habría sido? ¿Y qué gran pieza habría conseguido Satanás? Y eso es lo que quiere el diablo de nosotros. Porque para nosotros no significamos nada para Satanás. Somos piezas que lo único que quiere Satanás es ganarnos y tirarlas. No valemos nada, a pesar de todas las dudas que pueda haber, a pesar de todas las promesas y tentaciones y cosas atractivas que nos puedan plantear. Para Satanás somos piezas que no valemos nada, pero para Dios somos piezas de incalculable valor. Se sacrificó, o sea, elaboró un plan tremendo en el que implicaba su propio sufrimiento, porque para Dios tenemos un valor incalculable. Si hemos caído, necesitamos admitirlo y darle a Dios nuestro corazón. Que no haya ninguna duda jamás de que no somos importantes para Dios, de que no valemos nada y de que Dios nos ha abandonado, porque Dios siempre está ahí y porque Dios siempre tendrá el perdón listo para cuando nosotros vayamos a arrodillarnos ante Él. Esto nos ayudará siempre a ir hacia adelante y nos dará el poder para seguir, mientras que pensemos en la victoria que Él nos dará. Porque yo no sé si tenéis ganas o no, pero yo estoy deseando ya que sea la victoria definitiva y que se alejen las dudas y esas sensaciones de desánimo. Cada vez queda menos, así que no olvidemos que tenemos a Dios siempre de nuestro lado y que con Él lo conseguimos todo. Y no hay nada mejor que
hacer una mirada retrospectiva y entre nosotros y ver dónde he llegado, hasta cómo he llegado y hasta dónde he llegado con Dios, y ver esos milagros y esas pruebas superadas y esa sonrisita que se nos pone. Y esa es la clave, esa sonrisa, recordadla siempre, siempre, para crear nuevas relaciones con Dios, más fuertes, más duraderas y sobre todo de victoria. ¡Feliz sábado!